Vamos a hablar ahora con el señor ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez. Señor ministro, buenas noches. Hola Enrique, buenas noches. Un gusto Señor conversar ministro, contigo. ¿nos escucha? Sí, yo te escucho bien. Yo ahora lo escucho perfectamente, señor ministro. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique. Un gusto conversar contigo. De igual manera, señor ministro. Ministro, los propietarios de los restaurantes están exigiendo poder reabrir sus puertas inmediatamente el 1 de julio y si se puede antes, para atender en salones presencialmente como lo van a hacer los centros comerciales. ¿Qué es lo que opina el gobierno de esta solicitud? Bueno, lo primero que es razonable, o sea, digamos, los distintos peruanos y las distintas actividades económicas están buscando que reiniciar, es comprensible después de los números de días que hemos estado en cuarentena, en inmovilización. En ese sentido, obviamente, estamos trabajando, además junto con ellos, hemos tenido reuniones con los 10 principales gremios asociados a los restaurantes, con los gremios asociados a restaurantes de comida marina, de chino-peruana, criolla, entre otras, con 10 de estas asociaciones, para poder trabajar los protocolos correspondientes y también, por supuesto, para poder delinear la estrategia de reinicio de estas actividades a través de la atención en el salón, que en un primer momento van a ser con un aforo acotado y obviamente con toda la implementación de los protocolos. Es importante destacar que el sector de restaurantes nos ha demostrado con esta primera etapa en la entrega a domicilio que han estado a la altura de las circunstancias, han implementado adecuadamente los protocolos, no se han generado dudas, más bien creo que se ha generado confianza respecto a su servicio, así que estamos trabajando junto a ellos para que pueda ser posible tener una fecha concreta para su reinicio en el mes de julio. O sea, la posibilidad de que puedan abrir presencialmente a partir del 1 de julio, pues, ¿eso es factible? Yo creo que es factible, obviamente necesitamos una decisión en el campo del Consejo de Ministros. Estamos precisamente ya trabajando en todas las actividades que van a ser parte de la fase 3. Estamos considerándolos inicialmente, por supuesto, los restaurantes en su atención en salón, pero nuevamente, esto depende de la decisión del Consejo de Ministros, eso es un colegiado, pero yo diría que hay una alta probabilidad que en el mes de julio ya tengamos la posibilidad, nuevamente, con aforos restringidos y con los protocolos adecuadamente implementados. Ministro, se han incrementado las publicaciones de los más importantes medios internacionales que señalan el fracaso de la cuarentena peruana y ponen énfasis en que implementamos las medidas más duras y prolongadas con los más duros resultados y sobre todo también con la crisis más profunda en el continente. Esto, como imagen del país, es muy mala. ¿Cómo están evaluando ustedes este tema y qué es lo que van a hacer? Bueno, nosotros obviamente hemos estado evaluando todos los análisis de las agencias internacionales. Es cierto, las proyecciones están otorgando al Perú esa situación de mayor restricción, pero hay que tomar en cuenta también que en esta situación de pandemia global es muy difícil tener una claridad respecto a la perspectiva de lo que va a ocurrir con todos los países. Así que hay que tomar con calma esa información. Y finalmente lo que estamos haciendo desde el gobierno es buscando que precisamente reactivar las actividades económicas. Tenemos, además del inicio de las actividades, estamos haciendo, como ustedes bien saben, hemos lanzado un paquete de medidas bajo el programa Arranca Perú y se están diseñando también algunas medidas sectoriales, como en el caso del sector turismo, en donde estamos trabajando en ellas. Estamos seguros que vamos a poder reactivar apropiadamente las distintas actividades y por supuesto buscar que el impacto negativo sobre la economía peruana sea el menor posible. Sin embargo, es comprensible además la preocupación que han venido señalando diversos actores, digamos, de los sectores económicos, y por eso es que estamos trabajando de la mano con ellos. Ya, porque, claro, uno puede decir sobre el futuro económico pueden haber dudas, pero sobre el presente casi ninguna. O sea, el 12% de caída o el 40% de abril más el 12% de proyección de caída al año del PBI son ratificadas por todas las entidades serias, pero además es un hecho que estamos subiendo en los contagios en el ranking mundial, eso no lo puede negar nadie, que las cifras de fallecidos son 200 diarios. Entonces, eso es muy duro y tiene que ver con mi siguiente pregunta. Se anuncia el reinicio de los vuelos nacionales y sobre todo internacionales, que se dice podría ser antes de agosto, lo ha dicho el ministro de Transportes. Sin embargo, la OMS dice que el coronavirus se acelera en el mundo. ¿Qué le hace pensar al gobierno que otros países abrirán sus fronteras
para recibir, por ejemplo, a viajeros peruanos, en un momento en el cual América Latina se convierte en el epicentro del virus y las cifras no nos ayudan a nosotros internacionalmente? Bueno, lo primero es que hemos venido trabajando dentro del Consejo de Ministros, pero también con las aerolíneas nacionales. El día de ayer, el presidente del Consejo de Ministros, junto con el ministro de Transportes y quien te habla, estuvimos con las aerolíneas para poder también recibir todas las explicaciones respecto a los protocolos, a los filtros, a toda la parte del mecanismo de cuidado que puede tener una aeronave y, por supuesto, también la infraestructura aeroportuaria. Y como lo que está ocurriendo en realidad en el mundo es que hay, yo podría decir, tres conjuntos de países, ¿no? Países que nunca cerraron sus vuelos ni internos ni externos, como México, países que cerraron sus vuelos internacionales, sus fronteras, pero no sus vuelos internos, como lo hizo Chile, por ejemplo, o algunos otros países de Europa, en el Asia, y hay países que cerraron tanto sus vuelos externos como internos, que es el caso del Perú. En este primer momento lo que se está evaluando es la posibilidad de iniciar los vuelos nacionales, y entre aquellas regiones en donde el control sanitario nos dé la tranquilidad de que no va a generarse rebrotes, y por supuesto también con la implementación de los protocolos. Ahora, nuevamente, yo siempre quiero ser bastante claro y no generar falsas expectativas. Esto es algo de lo que estamos trabajando en el Consejo de Ministros, pero falta una decisión colegiada para poder determinar si finalmente el traslado de los vuelos aéreos para, digamos, los vuelos nacionales se incorpore en esta fase 3. En el caso de los vuelos internacionales... Sí, Enrique. Sí, no, le escucho. No, le escucho, por favor. En el caso de los vuelos internacionales, por supuesto, no va a depender solamente del Perú, porque el Perú puede abrir su frontera, pero si los socios comerciales con los cuales teníamos conectividad internacional no lo han hecho, obviamente no van a haber vuelos. Entonces, aquí, en aquellos casos en donde si el Perú en determinado momento decide abrir sus fronteras para vuelos internacionales, aquellos países con los que ya la tenían abierta, como México, va a depender ahí en ese caso de, digamos, decisiones comerciales de las aerolíneas. En otros casos puede ser una decisión compartida y conversada con el apoyo, por supuesto, de los ministerios de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, podría conversarse con nuestros socios de la Alianza del Pacífico, con Colombia, con Chile, entre otros, en el momento apropiado para poder iniciar conjuntamente estos vuelos internacionales, nuevamente con todos los protocolos homogeneizados también entre los países. Así que lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en la región es que Ecuador ya abrió sus vuelos. Los primeros vuelos que ha abierto Ecuador no son con la región, sino con Estados Unidos y con Europa. Entonces, en realidad, los países están desplegando diversas estrategias. Aquí el concepto principal es que finalmente lo que se va a generar son especies de burbujas de viaje, ¿no? Es decir, aquellos países que finalmente se ponen de acuerdo para abrir el transporte entre ellos, se ponen de acuerdo en los protocolos a cumplir y, por supuesto, de esa manera minimizar los riesgos en un escenario de pandemia global, pero que en general también en diversos países, incluyendo el Perú, el número de contagios cada vez es más bajo. Entonces, hay que ir leyendo las estadísticas de manera conjunta para poder entender cuál es la situación en el Perú. En el Perú, en realidad existen varias pandemias, ¿no? No es la misma la situación en Arequipa, no es la misma que la situación en Cusco, no es lo mismo la situación en Ica que la situación en Huancavelica, no es lo mismo la situación en Loreto que lo que está pasando ahora en San Martín o en otras regiones. Es decir, hay que analizar el Perú en sus diversos, digamos, comportamientos para poder entender también la mejor forma de ir habilitando estos traslados. Ministro, sobre la reunión que tuvieron con las líneas aéreas, dos preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Les generó a ustedes confianza lo que las líneas aéreas les plantearon en materia de seguridad sanitaria? Y lo segundo, ¿las líneas aéreas les han pedido a ustedes un paquete de apoyo económico, sea vía garantía, crédito, etcétera? Bueno, sobre lo primero, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya ha avanzado bastante con lo que va a ser el protocolo para las aerolíneas. Es más, ha enviado ya al Ministerio de Salud para la revisión del mismo y para ver obviamente su consistencia con los lineamientos de salud que ha emitido el Ministerio de Salud. Una vez que eso se tenga listo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a estar en la posibilidad de publicar el protocolo. Las aerolíneas no solamente han participado también con su información y con la información técnica que proveen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino que han avanzado también ellas mismas de manera individual en esta implementación de lo que pueden ser las medidas adicionales de seguridad que requieren.
Pero además hay que considerar que las propias aeronaves tienen una tecnología de filtros, de circulación de aire y, por supuesto, de desinfección, que antes del COVID y, por supuesto, ahora con el COVID se intensifica y se hace bastante eficiente. Es decir, hay un nivel de tecnología que es bastante apropiado. Pero a eso se tiene que sumar, por supuesto, cómo vamos a manejar el flujo de personas a la infraestructura aeroportuaria, es decir, el ingreso de las personas a los aeropuertos, la salida de los mismos, la atención a estos pasajeros y a la carga. Es decir, no solamente es el pasajero y la aeronave, sino una serie de elementos en los cuales estamos trabajando en los diversos protocolos para, por supuesto, asegurar que cuando se dé este inicio de los vuelos, tanto nacionales como internacionales, se hagan de manera segura. Con relación a las aerolíneas... Perdóneme, lo interrumpo. ¿Con todos los asientos llenos? ¿Con todos los asientos llenos o con la mitad o la tercera o la cuarta parte del aforo de un avión? En el caso de las aerolíneas, dado los filtros y dadas las tecnologías, el tema de la limitación de los aforos no es el punto medular. Pero, sin embargo, hay que reconocer algo. El inicio de los vuelos no va a ser un inicio en el que las aeronaves necesariamente tengan una alta demanda. Hay que tomar en consideración una realidad, que es que todavía las personas van a tener que generar confianza respecto a estos movimientos. Seguramente los primeros movimientos van a ser principalmente para los retornos. Aquellas personas que están en Lima o en regiones y que quieren retornar a sus lugares habituales de domicilio o a sus lugares habituales de trabajo. Y en el caso de los vuelos internacionales, cuando estos se den, igual, los peruanos que todavía están en el exterior y que si bien estamos buscando que retornen, ya cuando se puedan abrir las fronteras va a ser, digamos, una posibilidad más flexible para ellos. Igual los extranjeros que todavía están acá. Esa va a ser la primera motivación. La segunda motivación recién va a ser seguramente los negocios. Y la tercera y última motivación va a ser el turismo. Es decir, en realidad no esperamos que el flujo de movimiento de vuelos vaya a retornar al 100% tal cual la situación pre-COVID. Va a ir evolucionando paulatinamente y con ello, por supuesto, también va a ir dando el tiempo suficiente para ir avanzando en el control de la epidemia, bueno, a escala global, por supuesto, y en el Perú. Muy bien, ahora entonces, ¿le pidieron algo a las empresas, al gobierno para ayudarse económicamente? ¿Puede darle el gobierno, va a evaluar un paquete? Le escucho, ministro, ¿me escucha usted? ¿Me escucha, ministro, ahora? Tenemos un problema ahí que vamos a tratar de solucionarlo. Ministro, ¿me escucha? No te escucho, ¿Aló? Enrique. Aló, ministro. Vamos a tratar de recuperar esa comunicación. Ahora sí, perfecto. Ahora sí te escucho. Le preguntaba entonces, ahora sí que nos diga, ¿le han pedido algo las empresas, las aerolíneas al gobierno? ¿El gobierno está evaluando algún tipo de paquete de ayuda a las aerolíneas? Bueno, es evidente que el sector aerocomercial, no solo en el Perú, sino en el mundo, es el más golpeado y obviamente tiene mucho riesgo asociado. Ya hemos visto la salida de Avianca del mercado nacional, aunque hay que considerar que ya la operación de Avianca estaba, digamos, en una situación bastante endeble antes del COVID, y esto ha sido como que la gota que rebasó el vaso y que generó la salida de Avianca. Pero también es evidente que la TAM digamos, está en un proceso concursal preventivo y el resto de las aerolíneas están en una situación delicada, es evidente. Entonces, para ellos es muy importante tener la posibilidad de conseguir líneas de financiamiento internacionales principalmente, ¿no? Porque el mercado local para este tipo de operaciones de alta magnitud seguramente no va a estar, digamos, con las flexibilidades y para poder atender esas necesidades. Así que hay organismos internacionales que están dispuestos a hacer eso y, por supuesto, se está explorando todas las posibilidades de que los mismos puedan apoyarnos. Por el lado ya del gobierno, lo que está haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es, sobre todo, garantizando por el lado de la infraestructura, es decir, el aeropuerto Jorge Chávez y el resto de los aeropuertos, que las inversiones comprometidas continúen. Y estamos hablando de que continuemos con la construcción de la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, la torre de control y, por supuesto, el nuevo terminal. Ese es el objetivo, que no se vaya a perder ese cronograma de inversiones y, por supuesto, se está estudiando el mejor marco para que garantice la calidad del sector aerocomercial y de la infraestructura asociada. Ministro, finalmente, para el tema del sector turismo, habrá un paquete, ya se definió el paquete que se les va a dar al sector turismo, porque la Cámara Nacional de Turismo, todos están pidiendo el oro y el moro, pero
¿Han definido ustedes algunas medidas concretas? Sí, Enrique, hay que tomar en consideración que probablemente un elemento en el que podemos hacer una autocrítica es que no hemos difundido muy bien cómo el paquete transversal que ya se había venido desplegando ha apoyado al sector turismo también. Por ejemplo, en el caso en el caso de los bonos, que hemos entregado a diversos bonos, Quédate en Casa, Independiente, etcétera, hemos apoyado a 94.673 personas entre artesanos, guías de turismo, guías de montaña, de caminatas, porteadores, ¿no? Que se han beneficiado por más de 81 millones de soles. Igualmente, en el caso del FAE-MIPE y del Reactiva, tenemos un total de 430 empresas que han accedido a ambos fondos y han recibido préstamos por casi 1.000 millones de soles. Estoy hablando de 908 millones de soles. Igualmente, todas las medidas que hemos desplegado en materia tributaria también obviamente han permitido al sector turismo, por ejemplo, el modificar los pagos a cuenta de los diversos tributos, el arrastre de pérdidas más favorable para aquellos que tenían pérdidas anteriores y que van a generar pérdidas, por supuesto, que puedan postergarse por 5 años y de eso se reduce o elimina por completo el pago del impuesto a la renta futuro, los fraccionamientos de deudas de todas las deudas, la depreciación acelerada, que además para el sector turismo tiene unos componentes especiales. Pero a eso es evidente que no es suficiente y estamos trabajando junto con el Ministerio de Economía y Finanzas. El presidente del Consejo de Ministros lo anunció cuando estuvimos en la investidura en el Congreso, un paquete especializado que va a constar de unos fondos especializados de garantía para el sector turismo, también unos y por supuesto también una posibilidad de salir en apoyo a las inversiones del sector. Tenemos una cantidad muy importante de recursos turísticos que requieren tener una inversión, primero seguramente a través de una reposición de activos, los denominados IOR, pero también obviamente la posibilidad de generar obras en más adelante. Buscamos a través de la participación del sector privado en la administración y puesta en valor del patrimonio. Han habido iniciativas en el pasado que tal vez han sido mal explicadas o mal diseñadas que queremos retomar, porque creemos que esto, en el sector turismo en especial, la participación del sector privado va a ser clave. Y por supuesto tenemos una serie de grandes proyectos en el sector turismo que tenemos que destrabar. Estoy hablando del teleférico de Choquequirao, estoy hablando del malecón de la Laguna Yarinacocha en Ucayali, estoy hablando de las obras privadas como que tener un muelle de cruceros en Lima o el gran proyecto de finalmente tener un recinto ferial para la ciudad de Lima. No tenemos recintos feriales a la altura de las circunstancias para que seamos realmente un hub de eventos importantes en el país, entre otros que queremos destrabar para poder también, obviamente, apuntalar la inversión desde el sector turismo y además generar la infraestructura que nos permita ser atractivos y que sigamos, obviamente, siendo un país que recibe un número creciente de turistas. Buscamos una recuperación rápida. Ministro, muchísimas gracias por esta comunicación, le agradezco mucho por la información, que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches y feliz día. Muy amable, buenas noches. De igual manera, ministro, muchísimas gracias. Muy amable.